Buen día a todos. El día de hoy les vamos a presentar nuestro anteproyecto de investigación de la tesis titulado como Los efectos de ingresar al mercado laboral durante una recesión en los jóvenes. Mi equipo está conformado por Javier Campos, José Pablo Aguilar, Roberto Villarreal y un servidor, Andrés de la Fuente. Nuestro asesor es el doctor Jaime Lara Lara. A continuación podrán ver nuestra agenda. Primero vamos a tener la introducción con algunos datos del desempleo juvenil mexicano. Vamos a pasar a la importancia y motivación de lo que hace nuestro tema. Después pasaremos a lo que es la revisión de la literatura con algunos papers. Después vamos a pasarnos a lo que es nuestro valor agregado a la investigación, que podemos agregar a estudios recientes que se han hecho sobre este tema. Después vamos a mostrarles nuestra metodología y nuestras bases de datos que vamos a utilizar para nuestra tesis. Y por último, vamos a enseñarles el modelo econométrico que vamos a estar estudiando. La siguiente frase es del filósofo inglés Thomas Carlyle y dice así: un hombre dispuesto a trabajar e incapaz de encontrar trabajo es quizás el espectáculo más triste que la desigualdad de la fortuna exhibe bajo este sol. Según la Organización Internacional del Trabajo, podemos ver que hay alrededor de 65 millones de personas entre los 18 y 29 años de edad que están buscando trabajo en todo el mundo. En México podemos ver, según la ENOE, que la mitad de los desocupados pertenece a un solo grupo, que es el de jóvenes entre 15 y 29 años de edad. También, según la ENOE, podemos ver que 2 de cada 5 egresados no encuentran un empleo. A continuación pueden ver la importancia y la motivación de lo que hace nuestro tema. Podemos ver a continuación cómo las reacciones afectan a todos, pero la magnitud del impacto varía según diferentes condiciones de las personas, entre ellas la edad, la cual muestra ser relevante al momento de enfrentar una crisis económica. Podemos notar cómo a partir de la crisis del 2008, la desocupación de los jóvenes de 20 a 29 años de edad se agrava. Algo similar podremos notar para esta crisis que está empezando, que es el COVID, que pueden ver ahí en la barra azul. Esta fue una gráfica hecha por nosotros basada en datos del ENOE. La informalidad en México. El mercado laboral mexicano, a diferencia del de países desarrollados, tiene un sector informal importante. Este actúa como una válvula de escape, evitando así que las tasas de desempleo se disparen durante una recesión económica. El primer gráfico muestra tres tasas: la tasa de desocupación, de ocupación parcial y la subocupación. Estos últimos muestran que aunque las personas no terminan de perder su empleo, sus horas trabajadas se reducen, haciendo así que sus salarios también se reduzcan. El segundo gráfico muestra que aunque la informalidad es importante en todos los estados, hay diferencias significativas entre estos, lo cual será importante para nuestra investigación más adelante. Como podemos ver en esta gráfica del índice de los salarios reales, en México hay una clara tendencia a la baja en los salarios reales. Esto significa que la población ha ido perdiendo capacidad de poder adquisitivo, lo cual se puede ver reflejado en menores nivel de vida, y eso a su vez afecta a factores como salud y nivel de escolaridad. Es relevante retomar los datos que nos muestran la realidad que viven los jóvenes en México. Encontramos que las personas más afectadas durante la recesión económica al entrar al mercado laboral son los jóvenes en nuestro país. Esto debido a que para el segundo trimestre del año 2020, al iniciar el periodo de la contingencia sanitaria que trajo consigo inestabilidad económica para México, alrededor de un 55% de los empleos perdidos corresponden a jóvenes menores de 29 años, provocando una caída anual del 6.8 en el empleo para estas edades. Además, se encuentra que para el año 2015 un 41% de los graduados menores a 30 años no tienen empleo o se adentraron en el sector informal, en donde representan un 60% del total de trabajadores en México. Y según la ENOE, tras la crisis del año 2009, la informalidad en los jóvenes aumentó a más de 2 puntos porcentuales para el año 2013. Y adicional a esto, confirman que para marzo del año 2020, un 26.93% de los jóvenes entre 15 y 25 años se ubican en el sector informal. Debido a esto, el equipo generó inquietudes con respecto al tema, creando interés en conocer el impacto de una recesión cuando ingresas al mercado laboral. También se denota que en México la entrada al mercado laboral es una preocupación para los jóvenes que se gradúan de las universidades, y adicional a esto se encuentra que en la actualidad México está experimentando una recesión ocasionada por la contingencia sanitaria, lo que aumenta nuestro interés por estudiar este fenómeno. Por ello consideramos que este estudio podría ser de utilidad para los jóvenes que se encuentren en la transición escuela-trabajo,
de manera que puedan tener expectativas sobre las consecuencias a largo plazo de graduarse en tiempos de recesión. A continuación vamos a ver nuestros antecedentes. Muchos estudios nos muestran cómo el grado de escolaridad toma un rol importante en la búsqueda de empleo, especialmente en tiempos de recesión. El estudio von Pachter-Ishland en Estados Unidos usa una serie de corte transversal repetido para encontrar los factores que determinan el desempleo en los jóvenes. Usan una amplia base de datos para estudiar las minorías, también como lo son las mujeres y la gente afroamericana. Campos Vázquez estudia los choques macroeconómicos que causan desempleo en una recesión. Hace una regresión por grupos donde encuentra que los jóvenes con menos habilidades son los que más batallan en la búsqueda de empleo. Se enfoca en los estados de la República Mexicana por separado y también separa hombres y mujeres, viendo que las mujeres jóvenes son el grupo más afectado. También tenemos estudios hechos en México que han analizado temas referentes a lo que queremos estudiar, que es el desempleo juvenil mexicano. Vitze de Vries y Adriana Navarro señalan los diferentes problemas que enfrenta el joven al querer buscar un empleo, como lo son la sobreoferta de egresados, la desigualdad social y económica y una segmentación fuerte en el mercado laboral. Rosales, Báez, Vadillo y Rangel notan que el nivel educativo y la experiencia laboral toman un rol importante al momento de entrar al mercado laboral, especialmente para los jóvenes. Al igual podemos ver que Salas y Oliveira nos dicen que hay un rezago en la precariedad laboral y un desempleo agravado en los jóvenes. Esto basado en datos de la crisis del 2008. Ve cómo aumenta la informalidad en el estado de Baja California, siendo la más afectada en estos tres aspectos. El estudio separa al igualmente de hombres y mujeres. A continuación pueden ver los objetivos de nuestra investigación. El primero siendo analizar el efecto que tienen las recesiones en el desempleo juvenil mexicano. También queremos estudiar el efecto de las recesiones en los diferentes grupos poblacionales adicionales a jóvenes graduados. Y por último, determinar otras variables relevantes del mercado laboral mexicano dependiendo de la disponibilidad de nuestra base de datos, que es la ENOE, como puede ser la informalidad, subocupación y la precariedad laboral. En la literatura existente sobre el tema observamos que distintos autores concluyen en ideas relacionadas, por lo que decidimos clasificarlos. Algunos autores hablan sobre los efectos a largo plazo de graduarse durante una recesión económica. Por ejemplo, Till von Wacher menciona que este efecto será observado después de 10 años de iniciar la carrera profesional, mientras que Robert Topel y Michael Ward argumentan que los hombres en los primeros 10 años de carrera obtendrán el 66% del crecimiento salarial de por vida, lo que provocará sueldos más bajos el resto de sus trayectorias. Altonyin, Kahn y Speer afirman que las personas con mayor educación se recuperarán más fácilmente de las recesiones y que las grandes recesiones disminuyen en un 10% el salario promedio que gana alguien que recién entra a trabajar. Por su parte, Chung, Becker y Hawing mencionan que la flexibilización del mercado es importante para determinar el desempleo en jóvenes que van entrando al mercado laboral. Eso es relevante para México, pues enfrenta grandes tasas de informalidad y subocupación. Asimismo, encontramos que el país sobre el cual se realiza la investigación de este tema y el acceso a la información del mismo influirán en el tipo de metodología utilizada, por lo que en México y Latinoamérica este tipo de estudios son difíciles de realizar, ya que se requieren de datos panel extensos para hacerlos, y no siempre se encuentran presentes. Por ello, Javier Rodríguez y otros autores realizan revisiones de literatura utilizando información sobre graduados universitarios a lo largo del tiempo para estudiar este fenómeno, aunado a datos importantes como son las tasas de desempleo y salarios durante el inicio de una recesión. Y examinando las limitantes para estudiar este tema en Latinoamérica, consideramos la metodología utilizada por Till von Wacher y Hannes Schwant como alternativa, dado que proponen utilizar series de corte transversal repetido para crear un panel sintético que permitirá darle seguimiento a una cohorte dado el estado de nacimiento, ofrecer resultados similares a los que se obtendrían en un panel ordinario y dar la posibilidad de estudiar a más sectores de la población. Por último, encontramos que muchos autores hablan de factores determinantes del desempleo en los jóvenes, y encontramos que la experiencia laboral, las habilidades desarrolladas y conocimientos adquiridos en la universidad son fundamentales al conseguir trabajo durante una recesión. Así también los contactos personales son un factor diferenciador para obtener un trabajo en buenas condiciones, y los subgrupos como el género, la raza, el enfoque profesional, entre otros, influyen dependiendo a cuál se pertenezca.
Y una característica determinante del impacto en el empleo es la formalidad en los salarios y en las condiciones laborales. El paper que estamos tomando como base para nuestra investigación es el de Till von Wacher y Hans Schwandt, llamado Unlucky Cohorts: Estimating the Long-Term Effects of Entering the Labor Market in a Recession in Large Cross-Sectional Datasets. En este paper se empleó un modelo con variables instrumentales, usando como variable independiente el salario y controlando por el estado de residencia, año de graduación y la tasa de desempleo en el año de graduación. Esto se hizo por medio del corte transversal repetido, para así poder simular datos panel y poder estimar el efecto a largo plazo de salir al mercado laboral durante una recesión. Se encontró que las repercusiones en la demanda laboral y en los salarios pueden durar hasta 10 años después de que la gente entre al mercado laboral. Hay algunas limitaciones y hallazgos de análisis anteriores que vale la pena mencionar. Los datos panel son difíciles de generar y por lo tanto solo países desarrollados tienen acceso a ellos. Esto limita mucho los estudios respecto a cómo las recesiones afectan a los jóvenes que entran al mercado laboral, ya que las condiciones laborales en países desarrollados tienden a ser muy distintas que las condiciones laborales en países en desarrollo. Los estudios de esta naturaleza tienden a limitarse a analizar grupos de jóvenes graduados, lo que creemos que sesga los resultados por no tomar en cuenta los grupos menos favorecidos. Otro factor que hemos notado es que los papers no distinguen entre desocupación y subocupación, lo cual disminuye la precisión de los resultados. La literatura nos menciona que los efectos adversos por entrar al mercado laboral durante una crisis pueden durar hasta 10 años. Sin embargo, también menciona que los jóvenes pueden retrasar su graduación para no graduarse en plena crisis. También que entre más alto es el grado de estudios, más rápida es la recuperación de los efectos adversos ante dicha crisis. Tenemos planeado replicar la metodología propuesta por Till von Wacher y Hans Schwandt, usando microdatos de la ENOE, los cuales corresponden a poco más de 100.000 hogares por trimestre, para con ellos realizar cortes transversales repetidos y generar un panel sintético. Esto nos permitirá estudiar los diversos sectores de la población. Para nuestra base de datos vamos a utilizar 3 encuestas. La primera es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE. La segunda, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva, la cual es la ENOEN. Y la tercera es la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo. Estas encuestas cuentan con un panel rotativo con frecuencia trimestral y en cada periodo se reemplaza a un 20% de la muestra. Problemas a resolver. Para llevar a cabo nuestra investigación habrá que hacer frente a 2 situaciones que se presentan a raíz de la pandemia. Primero, los datos del segundo trimestre del 2020 de la ENOE no están disponibles. Estos fueron reemplazados por la ETOE, con datos mensuales, los cuales habrá que recopilar para recrear este trimestre. Segundo, a partir del tercer trimestre de 2020, la ENOE es reemplazada por la ENOEN, la cual es una submuestra de la ENOE y tiene factores de expansión ajustados, por lo cual habrá que tomar esto en cuenta. Por último, se tendrán que unificar estas bases de datos para así crear la base de datos necesaria para trabajar con un panel sintético. Variables a utilizar. Nuestras variables independientes serán la edad, el sexo, el lugar de nacimiento, los años de educación, el si la persona asiste o no actualmente a la escuela, la experiencia laboral y hasta qué grado aprobó en la escuela. Esta última variable nos permitirá controlar por las personas que retrasan su año de graduación, buscando así una mejor situación económica en su entrada al mercado laboral. Nuestras variables dependientes serán la población disponible, el ingreso mensual y la informalidad laboral. Modelo econométrico. Una vez creadas las cohortes, se tendrá un panel. Este panel consistirá de 32 estados por el número de periodos disponibles. Los modelos de datos panel son útiles. Estos nos permiten estudiar la heterogeneidad no observada, es decir, las características de los estados, que son constantes a través del tiempo, pero no son medibles. A continuación, se presenta una de las ecuaciones que se busca realizar en esta investigación, siendo así la variable dependiente el ingreso mensual explicado por una constante, la educación, la experiencia, la tasa de desempleo, todos correspondientes a un periodo de tiempo y estado específico.
Cabe destacar que se busca realizar estas mismas ecuaciones para las otras variables dependientes previamente mencionadas. Por último, les presentamos nuestras referencias y muchas gracias por su atención.